Una vez finalizado el modelo lógico, el siguiente paso es construir el modelo físico. El modelo físico es una realidad que se vuelca sobre la computadora, por lo tanto es una realidad que debe resolverse sobre un DBMS. Para este punto es necesario obviamente saber qué DBMS se va a utilizar y saber manipular ese DBMS. Ahora bien, hay todo un proceso de conversión del modelo lógico al modelo físico, ¿sí? Que genera una serie de elementos, que es lo que vamos a discutir, y todos esos conceptos que convierten el modelo lógico en el físico son universales, son generales y se aplican sobre cualquier DBMS. Bueno, nosotros en esta parte, en esta primera parte de la clase 4, de lo que llamamos clase 4.1, vamos a ver ese proceso de conversión. Ese proceso de conversión genera un elemento que se denomina tabla, que vamos a ver dentro de un ratito, y esa tabla de alguna manera hay que escribirla sobre el DBMS. Bueno, ese paso nosotros lo vamos a postergar hasta dentro de 2 o 3 clases cuando veamos lenguaje de consulta, y ese paso en particular para resolverlo bien, para hacerlo bien, es necesario de hacer conociendo el DBMS con el cual se va a trabajar. Bueno, nosotros como materia no vamos a llegar a eso, vamos a dar los conceptos teóricos necesarios. En la segunda parte de la clase, en lo que llamamos clase 4.2, vamos a ver todo lo que tiene que ver con un concepto de normalización, que es un concepto bastante viejo, pero muy utilizado actualmente, se sigue utilizando actualmente en el diseño de datos. Les propongo ahora que leamos lo que dice la transparencia y expliquemos estas ideas porque en realidad es otra forma de ver lo que ustedes ya saben. El modelo físico que nosotros vamos a trabajar es el relacional. ¿Sí? Es un modelo físico relacional que representa a la base de datos como una colección de relaciones. Si yo mirara una definición formal cualquiera de qué es el modelo relacional, consiste en representar la información como un conjunto de relaciones. En otros términos, cada relación se asemeja a una tabla de valores o a un archivo plano de registros. Ahí hay una analogía bastante clara para que ustedes imaginen qué es lo que nosotros denominamos relación. ¿Sí? Se asemeja a una tabla de valores, una tabla como una tabla en Excel o una tabla que yo podría incrustar en Word, donde tengo filas que son tuplas y columnas que son los atributos, que son los campos. ¿Sí? Un registro o un elemento de la tabla se denomina tupla. Cuando yo hablo en el modelo relacional, no hablo de registros, sino que hablo de tuplas. Y el atributo se llama igual o el atributo yo lo puedo denominar campo, como lo denominamos para un registro. El tema acá es no confundir la palabra relación como elemento del modelo relacional a la palabra relación como el rombo del modelo entidad-relación. Las palabras traducidas del inglés al español son las mismas. El modelo en inglés, el modelo que nosotros vimos en inglés se llama Entity Relationship. Y este modelo que vamos a ver ahora se llama Relational. Entonces, una cosa es hablar de relations para el modelo relacional y otra cosa es hablar de relationships para el modelo entidad-relación. Entonces, en el idioma inglés existen dos palabras diferentes para identificar dos conceptos diferentes. En el español la traducción es modelo entidad-relación y modelo relacional donde tenemos relaciones. Pero cuando estoy hablando en el modelo relacional de relaciones, yo hablo de tablas, no hablo de los rombos. ¿Sí? Eso es importante que les quede claro, que la palabra relación en el modelo relacional no significa lo mismo que la palabra relación en el modelo entidad-relación. Por eso yo en alguna transparencia anterior les había dicho que muchos autores prefieren denominar al modelo entidad interrelación, modelo EI, modelo entidad interrelación, para que el rombo lo llamen interrelación y ahora la palabra relación no la junten y no vean como sinónimo del anterior. Nosotros en el modelo relacional lo que vamos a manipular son tablas. ¿Sí? Esas tablas van a contener información. Formalmente esas tablas se llaman relaciones. Nosotros en muchas transparencias vamos a encontrar la palabra relaciones que lo que hace es definir básicamente esas tablas. Ahora, yo cuando vaya explicando estos contenidos voy a intentar usar mayormente la palabra tabla para no confundir.
¿sí? Directamente voy a usar ese sinónimo. Cada tabla de valores, estoy leyendo la transparencia, cada tabla de valores resultantes se denomina relación. Ahí está de nuevo aclarado en la transparencia. Cada relación se obtiene a partir de una entidad o una relación de R. En definitiva, yo para construir mi modelo físico, para construir mi modelo relacional, lo que tengo que hacer es definir tablas. ¿Cómo se define una tabla? Bueno, las entidades del modelo entidad-relación van a ser tablas. Las relaciones del modelo entidad-relación pueden ser tablas. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver, cómo se convierte y cómo es el comportamiento de eso que nosotros convertimos. El tipo de datos que describe el tipo de valor de un atributo se denomina dominio. En el modelo físico, obviamente, es imprescindible cuando yo defino un atributo, definir el dominio. O sea, yo estoy definiendo sobre un DBMS que voy a tener esta tabla, que voy a tener este archivo va a tener esta estructura, cada campo del registro debe tener un tipo de datos. Necesariamente debe tener un tipo de datos. En este proceso de conversión que yo les voy a explicar a continuación, todavía nos vamos a abstraer del tipo de datos, no vamos a, entre comillas, perder el tiempo definiéndolo porque no es algo 100% importante. Ahora, cuando lleguemos a explicar el lenguaje que maneja un DBMS para que yo defina una base de datos, ahí sí vamos a ver que necesariamente van a aparecer los dominios. El proceso de conversión no es demasiado complejo. Generar las tablas del modelo relacional a partir del modelo entidad-interrelación o entidad-relación lógico no es muy complejo, ¿sí? Básicamente es un proceso muy detallado y muy claro. La eliminación de identificadores externos es el primer paso en la hipotética situación donde el ejemplo tuviera identificadores externos. O sea, cualquier elemento que yo defina en el modelo relacional, cualquier tabla que yo defina en el modelo relacional, no puede tener identificadores externos. Eso significa que cualquier identificador debe ser interno de la tabla. Cuando nosotros manipulamos identificadores externos, que hicimos varios ejemplos, vimos que yo traía un identificador de otra tabla. Bueno, eso hay que resolverlo y es lo primero que uno tiene que hacer. Ahora, puede ser que yo haya construido un modelo que no tenga identificadores externos, que todas las entidades del problema contengan identificadores internos. Bueno, el primer paso queda descartado, no es necesario hacerlo. Bien, el primer punto aquí va a ser la selección de claves. Sobre el modelo relacional, dejamos de usar el concepto de identificador y volvemos a utilizar el concepto de claves. ¿Por qué motivo? Porque estamos trabajando con tablas, dijimos que las tablas son como los archivos que vimos en el primer semestre, por ende esos archivos van a manipular claves primarias, claves unívocas y eventualmente claves secundarias. A ver, en el modelo de datos nosotros no definimos claves secundarias, no tuvimos la necesidad de definir claves secundarias, ¿sí? No había que marcarlas de una manera especial porque generaban confusión en el modelo, no nos aportaba nada. Ahora bien, sobre el modelo físico sí son importantes esas claves secundarias, en el caso que las necesitemos, lo vamos a tener que ver. Pero además, en el modelo entidad-relación, nosotros trabajamos con el concepto de identificador. ¿Por qué motivo? Porque no nos interesaba discernir cuál de los identificadores, cuál de los identificadores se iba a transformar en clave primaria y cuál se iba a transformar en clave candidata. A nosotros no nos interesaba esa decisión. Ahora, cuando llegamos al modelo físico, sabemos que la clave primaria se va a trabajar por métodos de hash, las claves unívocas se van a trabajar por algún método de árbol, eso va a depender del DMS, pero en general es así. Entonces, nosotros tenemos que elegir la clave primaria necesariamente. Y después, eventualmente, las otras claves pasarán a ser, los otros identificadores, pasarán a ser claves candidatas. En el modelo relacional tenemos que trabajar con claves y distinguir entre primaria y candidata. Por ahora secundaria queda de un lado. Ese es el primer paso, que es lo que vamos a ver en la transparencia siguiente.
El otro paso es cómo se convierten las entidades. Una vez que entendamos la selección de claves, la conversión de entidades es algo bastante sencillo. Y el paso más engorroso, más largo, es la conversión de relaciones. Bueno, lo vamos a ir viendo lentamente en las transparencias que siguen. Antes de desarrollar el tema de cómo se trabaja con las claves, que lo habíamos planteado en la transparencia anterior, vamos a explicar qué elemento de un modelo de entidad relacional es una tabla, porque nosotros lo que tenemos en el modelo relacional es definir tablas. Entonces vamos a definir qué cosas van a ser las tablas y luego vamos a poder trabajar con las claves que van a tener esa tabla, ¿sí? Entonces ahí traje un ejemplo de la clase 2, donde tenemos un modelo de entidad-relación, y si ustedes miran ese modelo de entidad-relación, claramente es un modelo de entidad-relación conceptual, porque tiene un atributo polivalente, el atributo teléfono es polivalente. No voy a analizar el atributo teléfono. El atributo teléfono tiene que ser resuelto en el modelo lógico. Tomé este ejemplo del conceptual porque me servía para explicar este concepto que quiero ver a continuación. Olvidemos el número de teléfono, ahí lo dice más abajo. El primer paso en el proceso de generación del modelo relacional es definir una tabla, ¿sí? ¿Qué cosas van a ser las tablas? Cada entidad del modelo entidad-relación es una tabla o va a ser una tabla. Entonces yo voy a definir una tabla alumnos con el mismo nombre que tenía la entidad, el signo igual, esa es la forma que lo vamos a hacer en papel, digamos. Y esa tabla alumnos va a tener el atributo nombre y apellido, el atributo DNI y el atributo número de alumno, estos tres atributos que yo tenía. Obviamente descarto teléfono porque teléfono debió resolverse con algún método de los que ya vimos. Por eso no le doy bolilla a teléfono. Entonces, lo que podemos ver en este punto es que cada entidad se va a convertir en una tabla, ¿sí? Si ustedes miran, yo, además de crear la tabla alumnos, creé la tabla materias, y la tabla materia tiene el nombre de la materia y el año de curso, que son los dos atributos que la conforman. Entendiendo esto, entendiendo cómo se van generando las tablas, entendiendo el primer escalón de cómo se van generando las tablas, el paso siguiente, que voy a volver a la transparencia 6, es a decidir el tema de las claves sobre estas tablas que estamos creando. Vamos a retomar el mismo ejemplo de la transparencia anterior para tratar de explicar el concepto de clave, de cómo se aplica el concepto de clave. Insisto, el dibujo, el modelo que ustedes tienen es un modelo conceptual porque tiene atributos polivalentes. Tomé este ejemplo porque lo tenía a mano. Yo debería trabajar sobre un modelo lógico. Por eso voy a ignorar el atributo teléfonos del problema. Habíamos dicho hace un rato que la entidad alumno se va a transformar en la tabla alumnos, que va a tener como dato el nombre y apellido, el DNI y el número de alumno. Esos tres atributos. Esos tres atributos, en el modelo entidad-relación, dos de esos tres atributos son identificadores. El concepto de identificador equivale al concepto de clave unívoca, ¿sí? Un identificador y una clave unívoca son sinónimos. El problema o la situación por la cual nosotros lo llamamos identificador en el modelo conceptual y en el modelo lógico era porque no queríamos tomarnos el trabajo de decir cuál de esos identificadores iba a ser la clave primaria y cuál iban a ser claves candidatas o unívocas. Ahí donde dice CC, lo que debe hacerse es leerse como clave unívoca. CC es clave candidata, que significa lo mismo que clave unívoca. En el modelo conceptual y lógico no es importante discernir cuál clave va a ser unívoca y cuál clave va a ser principal. Por eso el concepto es hablar de identificadores. Ahora, sobre el modelo físico, sí tenemos que decidir cuál va a ser mi clave primaria y cuáles van a ser mis claves unívocas. ¿Por qué? Porque sabemos que la clave primaria se va a tratar como método de hash y las claves unívocas se van a tratar como árboles. Van a tener performance distintas, van a tener capacidades distintas, van a aplicarse todos los conceptos que vimos en fondo. Bien, entonces en este problema, DNI o número de alumno podrá ser mi clave primaria. ¿Cuál elegimos como clave primaria? La ventaja es que aquellas que nosotros elijamos como clave primaria va a ser mucho más rápido hacer búsquedas por esa clave. Entonces, yo podría tomarme un primer ejemplo, tomar una primera situación donde digo, voy a buscar más por DNI o por número de alumno. ¿Cómo se busca más sobre la tabla alumnos? Yo creo que se busca más por número de alumnos. Entonces,
que el número de alumnos sea la clave primaria, porque de esa manera las búsquedas van a ser más eficientes. Esa puede ser una muy buena respuesta de cómo elegir la clave primaria. Ahora bien, hay dos cuestiones más que vamos a tener que analizar. La primera de ellas, elegimos el número de alumnos porque creemos que es la mejor porque va a ser todo más rápido. En el momento que el número de alumnos es elegida como clave primaria y si sobre esa clave se aplica hashing, nosotros ¿qué vamos a hacer? Búsquedas recontra eficientes, pero nos olvidamos de tener un acceso secuencial eficiente por esa clave. O sea, si busco un alumno por el número de alumnos, lo encuentro rapidísimo. Pero si a mí me interesa sacar un listado ordenado por número de alumno, por el método de hashing no es eficiente y no es fácil hacer eso. Es muy ineficiente poder resolver ese problema. Entonces, lo que vamos a tener en este contexto es la elección de una clave donde está beneficiada porque se va a buscar de la forma más eficiente posible, pero está perjudicada porque sobre esa clave no se va a poder hacer acceso secuencial. Y es todo un tema, porque el acceso secuencial por número de alumnos puede ser muy requerido también. Bien, entonces, elegir la clave primaria no es solamente, si nos quedamos con esta idea, hacerlo más rápido, sino también, por otro lado, es casi que sea imposible sacar un listado ordenado por ese criterio, cosa que con nosotros, con los identificadores y las claves, queríamos hacer. Pero hashing sabemos que no lo consigue eso. Bien, el segundo punto que uno debería analizar en este momento es que la elección de la clave primaria, como sobre la clave primaria se va a aplicar el método de hash, es fundamental. ¿Por qué? Porque yo elijo la clave primaria, le aplico la función de hash y en ese lugar que me da la función de hash va a parar el registro. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el número de alumnos es la clave primaria, mantengamos eso. Yo cargo el número de alumnos de un alumno, se calcula con la función de hash y se decide guardar ese número de alumnos en un determinado lugar del disco. Esa dirección la dio la función de hash. Ahora, cuando me pongo a revisar lo que cargué, me di cuenta, no, mirá, le cargué mal el número de alumno. El número de alumno de este chico está mal cargado. Ah, entonces, ¿qué hago? Lo edito, lo modifico y le cargo el valor bien a ese número de alumno. ¿Qué significa hacer esto? Que el registro que estaba guardado en un lugar, hay que sacarlo de ese lugar, aplicarle la función de hash, rehasharlo, reubicarlo, porque el número estaba mal cargado, y ponerlo en otro lugar. ¿Sí? Eso significa reacomodar elementos del archivo. ¿Por qué? Porque básicamente la clave primaria que nosotros optamos es una clave que tipea un usuario, tipea una persona. Y esa clave está propensa a errores. Bien. ¿Cuál sería la situación ideal entonces? Porque hay dos motivos. Primero, la clave primaria está propensa a errores y eso no está bueno. Y segundo motivo es, la clave primaria que yo elija es rapidísima, pero olvídate de acceso secuencial. Entonces yo tengo esas dos cuestiones para tener en cuenta. ¿Cuál entonces debería ser la clave primaria? Desde hace un tiempo ya, desde fines del siglo pasado, los DBMS proponen como clave primaria para todas las tablas un atributo que ellos denominan, los DBMS denominan autoincremental. ¿Qué significa tener un atributo autoincremental? Significa definir para cada tabla un nuevo atributo que hasta ahora no está presente en el modelo, que recién aparece a partir de ahora. Ese atributo va a ser manipulado por el DBMS. El DBMS le va a poner valor, no le va a poner valor repetido y va a ser el valor ideal para que sea mi clave primaria. ¿Por qué motivo? Porque no está propenso a error porque lo maneja directamente el DBMS. El DBMS le asigna un valor que no lo cambia nunca, permanece igual para siempre. Voy a poder hacer búsquedas recontra eficientes por ese valor y es un nuevo atributo que está mucho más allá del usuario. ¿Qué quiero decir? Es un atributo que puso el DBMS para resolver el problema de la clave primaria. El usuario no sabe de la existencia de ese valor. ¿Qué ventaja trae eso? Si el usuario no sabe que ese valor existe, nunca el usuario va a pedir un listado ordenado por este nuevo atributo que yo acá lo llamé ID alumno. Entonces,
La clave primaria de cada tabla es altamente aconsejable que sea un valor autoincremental, que sea un atributo que aparece recién sobre el modelo físico y se denomina así autoincremental, que maneja automáticamente el DBMS, que nosotros como usuarios no podemos tocar, sí lo podemos usar pero no tocar. ¿Qué quiero decir? El valor lo asigna el DBMS y no admite cambios. Entonces, ¿podría usar ese valor? Sí. ¿Podría modificar ese valor? No. ¿El usuario sabe que existe ese valor? ¿El usuario final sabe que existe ese valor, ese atributo? Tampoco. Lo sabemos nosotros los diseñadores y lo saben los programadores, pero el usuario final no sabe de la existencia de este atributo. Por lo tanto, jamás va a pedir algo ordenado por este atributo. Entonces, esta es la mejor solución para mi clave primaria. Es una clave primaria que se maneja automáticamente, que solamente los desarrolladores conocen de su existencia, que nadie la va a poder manipular, sí usar, pero no manipular, no cambiar, ¿sí? Y entonces estamos contemplando todas las restricciones ideales para definir el concepto de clave primaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que en mi problema el DNI y el número de alumno pasan a ser dos claves candidatas y el ID alumno pasa a ser mi clave primaria. Fíjense cómo queda realmente la tabla. La tabla va a quedar con ID número de alumno, nombre y apellido, DNI y número de alumno, y el ID número de alumno está subrayado. Esa es la forma en que vamos a indicar que ese atributo es la clave primaria. Y esta solución es la que conviene hacer para toda tabla. Lo más conveniente es que toda tabla de mi modelo relacional tenga un autoincremental. Insisto, lo más conveniente, no es obligatorio que sea así, pero es la forma más conveniente y más eficiente para administrar el diseño. Un breve audio adicional para hacer un comentario. ¿Cómo denominar este atributo? ¿Por qué este atributo yo lo llamo ID underscore alumno, ID underscore materia? En realidad es un modismo al cual me acostumbré hace tiempo, es una forma de escribir el atributo del cual estoy acostumbrado hace tiempo. ID viene de identifier, de identificador. Es una manera que me acostumbré para llamar a la clave primaria, empezar con las letras ID. Entonces, cada vez que yo veo la letra ID en una tabla, me está dando idea que esa es una clave primaria o un concepto que tenemos que ver a continuación. Y después, el underscore es una costumbre, y después a mí me gusta ponerle el nombre de la tabla en singular a este atributo que es la clave primaria. Estos modismos vienen muy bien cuando uno genera código, genera programa. ¿Sí? Si uno tiene una forma de nomenclar los atributos, es muy beneficioso porque así se los acuerda de memoria. Entonces, si mi tabla se llama alumnos, mi clave primaria se llama ID underscore alumno. Si la tabla se llama materias, se llama ID underscore materia. Y de esa forma yo voy manteniendo una simbiosis entre cómo modelo y cómo escribo cada una de mis tablas. Pero obviamente el atributo puede llamarse como ustedes quieran. Comentarios adicionales sobre el tema de la clave primaria. ¿Qué pasa si no quiero usar una clave primaria autoincremental? ¿Estoy obligado a que todas mis tablas tengan como clave primaria un autoincremental? La respuesta es no. No es obligatorio. Entonces, se me ocurrió plantear un pequeño ejemplo. Supongamos que tengo una entidad 1, no importa, una entidad cualquiera, que tiene 4 identificadores. El atributo 1 es un integer, el atributo 2 es un real, el atributo 3 es un string de 20, el atributo, el atributo 4 más el atributo 5 es otro identificador, y es la concatenación de un integer más un string. Supongamos eso. ¿Cuál elijo? ¿Cuál de los tres conviene ser elegido como clave primaria? Obviamente suponiendo que no elige un autoincremental. ¿Y por qué voy a elegir ese? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir descartando los menos piolas para ser elegido. La respuesta a la pregunta, ¿cuál elijo? El que quiera. Yo quiero elegir el que quiera de estos 4, lo elijo como clave primaria y nadie me puede discutir nada. Ahora, si yo quiero ser inteligente en la elección, quiero ser eficiente en la elección, tendría que pensar cuál me conviene elegir. ¿Sí? La pregunta debería ser más de cuál elijo, cuál me conviene elegir.
Obviamente el último es el que menos me conviene. ¿Por qué? Porque es el más complejo de los cuatro. El atributo 4 más el atributo 5 es el más complicado de los cuatro porque es la concatenación, ese identificador es la concatenación de dos atributos. Para manipularlo es más difícil. Entre los otros tres, el identificador atributo 3, el identificador atributo 2 o el identificador atributo 1, el más eficiente de manejar de los tres, ¿cuál les parece que va a ser? La respuesta en este caso es medio obvia, el atributo 1. ¿Por qué? Porque es un integer. ¿Y qué significa que sea un integer? Que es un valor numérico y un valor numérico de 4 bytes. El real también es un valor numérico, pero de 8 bytes. Y el string no es numérico, con lo cual hay que convertirlo a numérico, si yo le voy a aplicar la clave primaria, el método de hash. Entonces, ¿cuál es el más eficiente de manejar? Aquel que utilice menos espacio, que en este caso es el atributo 1 porque es integer. Entonces, ¿cuál elijo? El que quiera. El que se me cante, puedo elegirlo como clave primaria. ¿Cuál es más eficiente elegir? Aquel que tenga un manejo más óptimo. En este caso, el que tiene el manejo más óptimo es el simple y el integer. ¿Sí? ¿Qué vimos hasta ahora? Que cada entidad se convierte en tabla. ¿Sí? Eso es un axioma que tiene un contraejemplo que lo vamos a discutir dentro de un ratito también. Y vimos cómo se eligen las claves primarias, cómo conviene elegir las claves primarias. El paso siguiente es qué hacemos con las relaciones del modelo entidad-relación cuando llegamos al modelo físico. Y aquí lo que vamos a tener que analizar son cada una de las cuestiones que está planteada en esta transparencia. La cardinalidad de la relación, si es muchos a muchos o si la relación es uno a mucho, va a influir en cómo se van a trabajar. Va a aparecer el concepto de clave foránea, ¿sí? Ahí lo tienen escrito, no lo voy a leer, lo voy a explicar un poquitito más adelante. Vamos a discutir cómo influye la cobertura total o parcial de la cardinalidad. A ver, si la cardinalidad es 0,1 o 1,1, ¿sí? Si es monovalente obligatorio o es monovalente opcional, eso también nos puede influir. Bueno, cada una de estas situaciones la vamos a tratar de ir viendo mediante un ejemplo. Obviamente también vamos a ver qué pasa con las relaciones recursivas y con las relaciones ternarias. Eso es la parte más complicada de la conversión al modelo físico. ¿Por qué? Porque las relaciones dependen de cómo sean, es cómo deben ser tratadas y si son tablas o no son tablas. Empecemos a desarrollar esas ideas. Continuemos con el mismo ejemplo con el cual veníamos, donde teníamos dos entidades y una relación, la relación era muchos a muchos, y el ejemplo que usamos para ver cómo se convierte una entidad y cómo se eligen los identificadores, o mejor dicho, a partir de los identificadores la clave primaria. Es el ejemplo que teníamos. En este ejemplo habíamos dicho que teníamos la tabla alumnos y la tabla materias, las dos con una ID alumno y una ID materia que permiten definir la clave primaria y el resto de los atributos. Lo que tenemos que ver ahora es qué ocurre con la relación cursa, cómo se resuelve la relación cursa. A ver, las materias son cursadas por muchos alumnos. Los alumnos cursan mucha materia. Entonces, hay muchos registros que dicen el alumno cursa álgebra, este alumno cursa geometría, este alumno cursa informática, este alumno cursa DVD, este alumno ta. Hay montones de datos para guardar eso. En la tabla alumnos tenemos los nombres de los alumnos. En la tabla materias tenemos los nombres de las materias. ¿Qué cursa quién o quién cursa qué? No se puede guardar en ninguna de estas dos tablas. Acá tengo los alumnos, acá tengo las materias. Si yo acá quisiera guardar en la tabla alumnos todas las materias que el tipo cursa, yo acá tendría que guardar muchas materias. ¿Cuántas son? No sé. Entonces, ¿cuántos atributos voy a necesitar para guardar esa materia? No sé, porque son muchos. Entonces yo no puedo poner un atributo que tenga muchos valores porque eso sería un atributo polivalente. Eso no se puede hacer, pero ni cerca. Lo mismo no pasa con las materias. Yo podría decir que yo acá agrego atributos donde están todos los nombres de los alumnos que la cursaron. ¿Y de qué me sirve si yo no sé cuántos hay? Entonces, yo tengo que lograr guardar el contenido de una relación que es muchos a muchos en algún lugar. La única solución viable en este caso es que la relación, que es muchos a muchos,
se convierta en una tabla. Entonces, la relación se convierte en una tabla. Cursa es una tabla. ¿Qué va a tener esa tabla? ¿Quién cursa algo? Un alumno. ¿Cómo identifico un alumno? A partir de la ID de alumno, es la clave primaria. ¿Qué es lo que cursa ese alumno? Una materia. ¿Cómo identifico la materia? Con el ID de materia. Entonces, la tabla cursa que se va a generar debe decir quién es el alumno que cursa, ID de alumno, cuál es la materia que cursa, ID materia, y el resultado obtenido y el año que se cursa, que son los dos atributos que tenía la relación. ¿Lo ven? O sea, la tabla que se genera a partir de una relación muchos a muchos, todas las relaciones muchos a muchos se convierten en tabla, va a contener la clave primaria de un lado, la clave primaria del otro lado y eventualmente los atributos propios que podría tener. Bien, ¿cuál va a ser la clave primaria de cursa? Acá, en el modelo físico, todas las tablas tienen que tener una clave primaria, sí o sí. Y si mantenemos la idea, fíjense lo que dice la transparencia, ¿cuál es la clave primaria? Y si ponemos ID cursa, o sea, si definimos un autoincremental de la misma manera que hicimos con alumnos y materias, ¿no nos sirve como solución? La respuesta es sí. Conviene que cada tabla tenga un autoincremental, así nos olvidamos de discutir más allá de mi clave primaria. Entonces, ¿qué va a pasar? La tabla cursa va a tener ID cursa como clave primaria, ID alumno, ID materia, resultado obtenido y año que se cursa como clave, como el resto de los atributos. Ahora, un detalle. ¿Hay en la tabla cursa alguna clave unívoca además de ID cursa? Tómense el trabajo y piensen un poquito. No sigan escuchando el audio. Pónganle pausa y piensen un poquito. Yo voy a explicar ahora la respuesta a eso. La respuesta es sí. Hay una clave unívoca a pesar de que en el modelo no lo tenía representado explícitamente. Piensen un segundo. ¿El resultado se puede repetir? Obvio que sí. ¿El año que se cursa se puede repetir? Obvio que sí. ¿El ID de alumno se puede repetir? Obvio que sí, un alumno puede estar inscrito en muchas materias. ¿La materia se puede repetir? Obvio que sí, la materia puede tener muchos alumnos. Ahora, ¿un alumno en una materia se puede repetir? Si yo digo, este alumno se anotó en esta materia, García se anotó en álgebra, ¿se puede repetir? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí, porque García puede recursar la materia, entonces se puede repetir. Ahora, García se anota en la materia álgebra en 2020. ¿Cuántas veces se puede anotar en 2020? Una sola vez, la materia es anual, no se puede anotar más de una vez. Ustedes van a decir, puede ser que la materia sea semestral. Bueno, pero en el primer semestre se va a poder anotar una sola vez. Entonces, es posible que yo defina una clave candidata, una clave unívoca que sea la concatenación de ID alumno, ID materia y año que se cursa. ¿Sí? Entonces, eso también va a formar una clave unívoca que no había quedado representada explícitamente en el modelo. Un dato que no es principal, que es un dato secundario, pero es bueno para que lo tengan en cuenta porque en la vida real esto puede traer dolor de cabeza. Denominación de la tabla fruto de una relación del modelo R. ¿Qué quiero decir con esto? En el ejemplo anterior dijimos, tenemos la tabla alumnos, la tabla materia, la tabla cursa, con la información que ustedes ven ahí, lo único que hice fue hacer copy-paste de la transparencia anterior. Y la pregunta ¿es un buen nombre cursa para una tabla? La palabra cursa es un buen nombre para una tabla. Algunos me podrán decir sí, otros me dirán no sé, me da lo mismo, otros me dirán no es un buen nombre. ¿A dónde quiero llegar? Cada vez que yo piense en la tabla que contiene las materias, esa tabla básicamente se llama materias. La tabla que contiene a los estudiantes, y la tabla que contiene a los estudiantes la llamé alumnos. La tabla que contiene a los docentes, ¿cómo la voy a llamar? Y por ahí la llamé profesores. La tabla que contiene todas las carreras de la facultad, y se llama carreras. Y la tabla que contiene información de la cursada de los alumnos, ¿cómo se llama? Y cursa, cursada, inscriptos.
No, bueno, se llama cursa, bueno, bárbaro, pero la denominación ya empieza a ser dudosa. ¿A dónde quiero llegar? En más de un problema, y revisen los ejemplos que ustedes estuvieron resolviendo, es probable que haya varias relaciones que se llamen tiene, varias relaciones que se llamen es un, varias relaciones que se llaman pertenece, todos verbos, todas palabras, que si yo las veo en el modelo y veo las líneas eh, entre esas dos entidades, la relación entre esas dos entidades, claramente entiendo lo que significa. Pero cuando yo estoy viendo tablas sueltas, por ahí la tabla cursa, por ahí una tabla que se llame tiene, por ahí una tabla que se llame pertenece, no representa una buena denominación porque no me deja bien en claro qué tabla se está juntando. ¿A dónde quiero llegar? Hay que buscar mnemotécnicamente buenos nombres para ponerles a las tablas. En este caso, ¿qué hubiera elegido? ¿Sí? ¿Qué se hubiera elegido si gente con experiencia, qué nombre hubiera elegido para esta tabla? Ahí lo explicamos. La denominación más adecuada para esta tabla hubiera sido alumnos materias. ¿Qué significa? La tabla que es producto de una relación, en vez de llamarse como se llama la relación en el modelo de entidad-relación, conviene llamarla como el nombre de las tablas que relacionan, en este caso alumnos materias. Es un nombre más largo, ya lo sé, pero es un nombre bien mnemotécnico que dice, esta tabla es producto de la relación entre dos tablas, alumnos y materias. Entonces, una mejor denominación para esta tabla sería como lo que está resaltado en amarillo en la transparencia. Ojo con esto, no es para nada obligatorio. Estos son modismos de diseño que ayudan al diseñador y al programador en el futuro. No tiene por qué ser así. Ustedes pueden llamar la tabla cursa y no hay problema. Pero estos modismos, cuando ustedes se acostumbran a usarlos, son mucho mejores para diseñar bases de datos. Primera descripción de esta transparencia sería muy bueno que la vean en modo presentación y que vayan haciendo clic a medida que yo les voy indicando, así pueden ir entendiendo este concepto tal cual lo hubiéramos desarrollado en el pizarrón. Vamos a explicar lo que es el concepto de clave foránea y la subsecuente integridad referencial que se puede definir a partir de ella. Si ustedes hacen clic, van a ver que tenemos las tres tablas con las cuales veníamos trabajando, alumnos, materias y alumnos, materias, ¿sí? Con los atributos tal cual los habíamos definido. Lo que quiero que observen además es que hay un atributo que se llama ID alumno que está presente en dos tablas y hay un atributo que se llama ID materia que está presente en dos tablas. Bueno, lo que les voy a pedir a continuación es que hagan clic y entonces va a aparecer el concepto de clave foránea, concepto nuevo, que dice que que es un atributo o más de uno, puede llegar a ser, de una tabla que en otra tabla es clave primaria. ¿Sí? Y dice además que sirven para establecer un nexo entre ambas estructuras. Ustedes están viendo ahí marcado que ID alumno está en la tabla alumnos y en la tabla materias. Ese atributo, que es el mismo atributo en las dos tablas, en la tabla alumnos es clave primaria, en tanto en la tabla alumno materias no lo es. ¿Qué cosa es el atributo ID alumno en la tabla de alumnos materias? Es una clave foránea. ¿Por qué es una clave foránea? Porque cumple la definición que nosotros acabamos de leer. Es un atributo que, si yo me fijo en otra tabla, es clave primaria. ¿Y para qué sirve esta estructura para establecer esta definición? Para establecer un nexo entre esas dos tablas. El ID alumno que yo voy a ver en alumnos materias va a ser siempre algún ID alumno de algún valor que está en la tabla alumnos. ¿Qué quiero decir? Que en la tabla alumnos materias no puede aparecer un ID alumno, o no debería aparecer un ID alumno, que no esté en la tabla alumnos. Para eso me va a servir el concepto de clave foránea. Entonces ahí tiene la definición de clave foránea. ¿Sí? En la tabla alumnos, ID alumno es clave primaria. En la tabla alumnos materias, ID alumno es clave foránea. Fíjense que en la tabla alumnos materias, ID alumno no es clave primaria, no es clave unívoca o candidata, sí es una clave secundaria. ¿Sí? Una clave foránea en general es una clave secundaria.
Hay algunas situaciones, algunos ejemplos que vamos a desarrollar más adelante, donde ID alumno, la clave foránea ID alumno, podría llegar a ser una clave unívoca. Ya veremos ese ejemplo. Si ustedes se fijan y hacen clic ahora, la misma condición, el mismo ejemplo que nosotros estamos dando, se repite con ID materia. ¿Sí? Bien, ¿y para qué sirve esto? Y hagan clic nuevamente. Para definir el concepto de integridad referencial. El hecho que yo tenga claves foráneas me va a permitir definir el concepto de integridad referencial. ¿Qué dice esto? Que es una propiedad deseable de la base de datos, hagan clic, asegura que un valor que aparece para un atributo en una tabla aparezca además en otra tabla. Bien, ¿qué significa eso? Para la tabla alumnos materias, yo voy a tener el ID de alumno y el ID de la materia. ¿Quién se anotó en qué materia? Si yo defino integridad referencial, esa integridad referencial que yo defina puede marcar que el ID alumno que aparece en la tabla alumnos materias necesariamente deba aparecer en la tabla alumnos. Que el ID materias que aparece en la tabla alumnos materias necesariamente deba aparecer en la tabla materias. Entonces, esta definición de integridad referencial a mí me brinda un control automático muy poderoso de los datos que hace directamente el DBMS. ¿Eso qué significa? Que alguien que sea alumno debe anotarse en una materia que necesariamente exista. Si alguien que es alumno y la materia también existe, entonces se puede anotar en la tabla de alumnos materias. Y a partir de que se anota, yo puedo definir que no pase nada raro con esa información. ¿Qué significa que pase algo raro? Que esa información pierda el concepto de integridad referencial que ahora vamos a explicar en la transparencia siguiente. Sigamos con el concepto de integridad referencial. Decíamos que era una propiedad deseable de la base de datos, asegura que el valor que aparece para un atributo en una tabla aparezca además en otra tabla. Entonces la pregunta que yo les hago ahora, siguiendo con el ejemplo con el cual veníamos trabajando, es ¿cómo se inscribiría un alumno en una materia? ¿Cómo sería el proceso de dar de alta a una inscripción? Piensen ustedes qué es lo que hacen cuando se inscriben por guaraní a una materia. Se loguean al sistema, van a la parte de menú de inscripciones, llegan a la parte de inscripciones, seleccionan la materia en la cual se quieran inscribir y le dan a aceptar diciendo me inscribo en la materia. Básicamente, ¿qué fue lo que dijeron para poder hacer esas inscripciones? Dijeron quiénes son ustedes, quién es el que se logueó, está definiendo qué alumno son, cada uno de ustedes cuando se inscribe, qué alumno es, ¿sí? Y luego eligen la materia en la cual se anotan. Entonces, en ese proceso de inscripción, ustedes necesariamente deben definir quiénes son, se loguean al sistema, cada uno que se loguea es tal persona, y luego elige la materia, con lo cual cuando yo doy de alta, la única opción que tengo de dar de alta es estar logueado y haber seleccionado la materia. Si yo no me logueé y no seleccioné la materia, no le voy a poder cliquear el botón de OK, de aceptar, para hacer la inscripción porque no elegí ni quién soy ni qué materia es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el proceso de alta es un proceso bastante natural. Vos decís quién sos y dónde te querés dar de alta. Si no decís eso, no te podés inscribir. Con lo cual, la integridad referencial en un proceso de alta es bastante natural. Ahora, nosotros teníamos más operaciones además de alta. ¿Cuáles eran las otras operaciones que teníamos? Consultas, bajas y modificaciones. Las consultas no modifican la base de datos, las consultas consultan. Se fijan el contenido de la base de datos, pero no lo modifican, no lo cambian, no lo borran. Las consultas solo consultan. Las consultas no generan problemas. Ahora, ¿qué otras operaciones podría haber que serían complicadas? La eliminación y la modificación. ¿Y por qué son complicadas esas operaciones? Yo me inscribí en una materia y me arrepentí. Entonces voy y borro la inscripción mía en la materia. ¿Qué problema hay? No habría a priori ningún problema.
¿Sí? Yo hice algo que no me gusta, voy y lo borro. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si por error en la oficina de alumnos intentan borrar una materia o quieren borrar una materia? Digamos intentan porque sería por error, no nadie va a borrar una materia. Pero si por error quieren borrar una materia o si por error ponen borrar un alumno, ¿qué debería ocurrir? Si yo digo eliminemos al alumno García o eliminemos la materia DVD, ¿qué debería suceder? ¿Qué les parece a ustedes que debería suceder? ¿Es posible que yo elimine a un alumno? ¿Es posible que elimine a una materia? Algunos estarán pensando ahora, ¿por qué no? Puede haber una situación en la cual es posible. Sí, puede ser. Pero pensémoslo de otra manera. Yo por error borro DVD. DVD no existe más. La saco de la tabla a DVD. ¿Qué pasa con todas las inscripciones que tuvo DVD? En la tabla alumnos materias, el ID de materia de DVD aparece muchas veces porque hubo muchos alumnos que se anotaron. Y yo borro la materia DVD, diseño de base de datos. Entonces, como yo borro la materia de base de datos, cuando en la tabla alumnos materias me fije el ID de materia, me va a decir un número. Cuando voy a buscar ese número a la tabla materias, ese número no está más. Entonces, García se anotó en una materia que no existe más. ¿Y en cuál era esa materia? No sé por qué alguien la borró. ¿Les parece lógico que eso puede ocurrir? ¿Les parece natural que yo pueda borrar una materia que tiene inscripto alumnos? ¿O que pueda borrar un alumno que tiene inscripciones a materias? ¿Sí? Hay restricciones que uno tiene que cumplir, que uno tiene que estar seguro que se den para evitar situaciones anómalas de la base de datos. Bueno, la integridad referencial sirve para esto, para establecer restricciones y controlar situaciones de este estilo. Así como la operación de borrado tenía todo el análisis que acabamos de hacer en el audio anterior, nos queda analizar la operación de modificación. ¿Qué pasa si yo modifico el código de una materia, el ID de una materia, yo lo modifico? ¿Qué pasa con toda la referencia que hay hacia adelante? A ver, el ID de la materia era 14 y yo lo cambio por 15. La primera consideración que yo debería tener es, no podés cambiar el ID de una materia porque tiene ya inscripciones hechas y eso haría un caos hacia adelante. O sea, yo podría restringir la operación. O podría decir, si vos modificás el ID de la materia, modifica todo en cascada para que las referencias no se pierdan. Bien, podría ser la segunda opción. Establecer como clave foránea nulo. ¿Qué significaría eso para la modificación? Vos cambiás el ID de una materia y el ID viejo de la materia en todas las otras tablas anexadas se pone en nulo. ¿Sí? La última opción sería, vos cambiás el ID de la materia y no pasa nada, las referencias se pierden. O sea, la modificación puede tener definidos los mismos tipos de integridad referencial que el borrado. Pero acá hay que hacer salvedad a una pequeña consideración. Estamos hablando de modificar qué cosa. Modificar el ID de la materia. El ID de la materia, ¿qué cosa era? La clave primaria en materias. Ah, si era la clave primaria, era autoincremental, claro. El ID era autoincremental, el ID materias era autoincremental porque era la clave primaria. ¿Y qué significaba que el ID fuera autoincremental? Que lo manejaba directamente el DBMS, que el DBMS le ponía un valor y que no lo cambiaba más. Entonces la pregunta del millón acá es, ¿quién va a poder modificar el ID de una materia? ¿Un usuario? No. ¿El DBA? No. ¿Quién lo va a poder cambiar entonces? Si el ID de una materia es autoincremental, no lo puede modificar nada. Por lo tanto, ¿qué pasa con la modificación? No pasa nada, porque si yo mantengo ID autoincrementales, esos ID no se pueden modificar, por ende no es necesario alterar nada, no es necesario definir nada. Con los ejemplos de conversión de relaciones al modelo físico. Veamos el siguiente caso. Es una relación uno a muchos con cobertura total de ambos lados.
Lo pueden ver en el dibujo que está en la parte derecha de la transparencia. Un empleado trabaja sí o sí en un departamento tiene uno o varios empleados. ¿Cómo es el proceso de conversión en este caso? A diferencia de las relaciones muchos a muchos, las relaciones uno a muchos no generan en general una nueva tabla a partir de su proceso de conversión. Y veamos por qué. La tabla empleados surge a partir de la entidad de empleados, donde tengo el ID del empleado, ese mismo concepto de clave primaria que ya estuvimos definiendo anteriormente, el autoincremental. DNI y legajo pasan a ser dos claves candidatas del problema, y fecha de nacimiento como el cuarto atributo que tengo en este caso, ¿sí? El nombre, el DNI, el legajo y la fecha de nacimiento agregado de ID empleado. Por ahora lo dejamos ahí la explicación. En la tabla de departamentos que se crea con ID departamento y el nombre del departamento, con el atributo que va a ser clave primaria más el atributo que tenía como clave candidata. Ahora bien, un departamento puede tener varios empleados, pero un empleado tiene un y solo un departamento. Si yo tomo la clave primaria de departamentos y la agrego en la tupla del empleado, yo digo que tal empleado, además de los datos que tiene el ID del departamento al cual pertenece, ese ID del departamento es único, es un único valor que yo le agrego, con el cual puedo establecer integridad referencial, tal cual lo explicamos en las transparencias anteriores, y no es necesario que la relación se convierta en tabla. ¿Por qué motivo? Porque la tupla de empleados puede contener ese nuevo campo, que es la referencia, la integridad referencial hacia la tabla de departamentos. ID departamentos es clave primaria en departamentos y es clave foránea en empleados. Entonces, en este caso, y tal cual se ve en el ejemplo, no es necesario que pertenece se convierta en una tabla. Se puede resolver de esta manera, que es mucho más simple y directo. En esta transparencia se plantea un ejemplo equivalente al de la transparencia anterior, donde tenemos una relación uno a muchos, y la cobertura parcial en este caso está del lado de muchos. En el ejemplo anterior la cobertura era total de ambos lados. Ahora la cobertura es parcial del lado de muchos, de manera que un empleado sí o sí nació en una localidad, pero una localidad puede tener ningún empleado que haya nacido o muchos empleados que hayan nacido. Haciendo el mismo ejemplo del caso anterior, tenemos empleados con el ID del empleado, el nombre, el DNI, el legajo y la fecha de nacimiento, los mismos atributos que en el problema anterior y que habíamos analizado en el problema anterior. Y en el caso de localidades lo resolvemos como una entidad, como una tabla, la tabla de localidades, que se convierte a partir de la entidad localidades, donde tengo el ID de localidad y el nombre definido. Ahora bien, una localidad puede no corresponder con ningún empleado, pero todos los empleados sí o sí tienen una localidad. Entonces, el hecho de que la cobertura sea parcial del lado de muchos no hace que, si yo pongo ID localidad, que es clave primaria de localidades, lo pongo como clave foránea en la tabla de empleados, el problema se resuelve exactamente igual al caso anterior. La relación no se convierte en tabla y no modifica el análisis. ¿Por qué? Porque sí o sí cada empleado va a tener una localidad, donde nació, obviamente. Puede ocurrir que una localidad no aparezca para ningún empleado, pero ¿en qué nos cambia nuestro modelo? Sí o sí, toda localidad, toda ID localidad que yo pongo en la tabla empleados va a estar referenciado en la tabla localidades. Por ende se resuelve igual que el caso anterior. El tercer ejemplo que vemos en esta línea está presentado en la transparencia 16, donde tengo una relación uno a muchos con cobertura parcial del lado de uno. Eso significa que un empleado puede o no tener un estado. La tabla estado, no sé, será algo del problema, no importa saber qué cosa es la tabla estado. Lo que yo sé es que un empleado puede tener un estado o puede no tenerlo. Y los estados posibles en la entidad estados pueden aparecer para varios empleados. Así tengo una relación uno a muchos, pero con cobertura parcial del lado de uno. Si ustedes miran, en este caso, hay dos formas de resolverlo. Hay la opción 1 y la opción 2. Vamos a analizarla cuidadosamente. La opción 1 dice, la relación no se convierte en tabla y no modifica el análisis que nosotros veníamos haciendo en general. Eso significa que yo tengo empleados con el ID del empleado, el nombre, el DNI, el legajo y la fecha de nacimiento, igual que siempre. La tabla estados con el ID estado y el nombre. Y lo que digo, pongo en la clave
primaria de estados, que es ID estado, como clave foránea en la tabla empleados y pongo el atributo ID estado, tal cual lo muestra la opción 1. El único detalle que debo tener en cuenta en este caso es que el atributo ID estado en la tabla empleados es un atributo que puede tomar valores nulos. Yo tengo que tener la precaución cuando defino ese atributo que ese atributo tiene que tener cardinalidad 0 o 1. Porque puede ser que un empleado no tenga ningún estado o a lo sumo que tenga un solo estado. ¿Sí? Genera un posible valor nulo para el ID estado en la tabla empleados. Eso es lo que dice la transparencia. Y eso es así, y yo lo puedo resolver de esa manera sabiendo que puede ocurrir esto, que el atributo ID estado para algún empleado puede ser nulo. Y ahí la transparencia habla de la palabra inconvenientes. Los valores nulos, si no son bien tratados, si no son bien tenidos en cuenta, pueden generar inconvenientes posteriores cuando uno esté operando contra la base de datos. A ver, cuando yo tengo un empleado que no tiene cargado un ID estado, el valor del ID estado es nulo, no tiene cargado valor. Lo que el alumno debe entender bien en este caso es que no tener cargado valor es o significa exactamente eso. Si yo no le cargo un ID estado, no es que tiene blanco, no es que tiene cero, no tiene nada. Los valores nulos para una base de datos son: un valor nulo es igual a un valor nulo o un valor no nulo es distinto de un valor nulo. ¿Qué quiero decir con este trabalengua? Suponete que yo en ID estado no puse nada. Si yo pregunto si ID estado es igual a 0, la respuesta es nada. ID estado tiene nulo. ¿Cómo es nulo con respecto a 0? ¿Es igual o distinto? No se puede comparar. El nulo no se puede comparar contra el 0. El 0 es algo, el nulo es nada, no se pueden comparar. Eso es lo que tienen que entender, chicos. Yo puedo resolverlo de esta manera y puedo tener un valor nulo, y no hay historia. Pero el valor nulo no es ni igual ni distinto que 0. Si yo pregunto, ¿valor nulo es igual a 0? La respuesta es nada. No es falsa. Vos me decís, pero nulo es distinto de 0. No, nulo es nulo. El nulo es nada, y la nada no se puede comparar contra el 0, que es algo. Ese es el único problema que yo tengo con la base de datos. Los nulos solo son comparables contra algo que es nulo es igual a nulo o es distinto de nulo. Pero el nulo no es distinto del 0, porque el 0 es algo y el nulo es nada. Entiendan eso. Ese es el único inconveniente que pueden tener. Por ese motivo es que en la opción 2 lo que se presenta es una solución alternativa donde no se generan valores nulos innecesariamente. Entonces se dice que el empleado tiene el código del empleado, el nombre, el DNI, el legajo y la fecha de nacimiento. Los estados tienen el estado y el nombre. Y se genera una tercera tabla. Tiene, en este caso, la tabla correspondiente a la relación, que tiene un atributo ID y tiene las dos claves primarias de las otras dos tablas, el ID empleado y el ID estado. De esta manera, si un empleado no tiene estado, pues no aparecerá en la tabla tiene. Todo empleado que tiene estado aparecerá una vez en la tabla tiene. Esta solución no genera atributos nulos. La única diferencia es que esta solución, en vez de generar dos tablas, genera tres tablas. Entonces ahí habla de opiniones. ¿En qué sentido? La opción 2 es más corta, es más concreta, pero más peligrosa con el tema de los nulos. Si yo manipulo bien los nulos, si yo sé bien, si yo tengo bien en claro que el nulo no es ni distinto ni igual a 0, nulo no se puede comparar con 0, por ejemplo, si a mí me queda claro eso, no hay problema con que yo use la opción 1. Ahora, si a mí no me gusta poner atributos nulos porque considero que son un arma de doble filo, porque me puedo equivocar, entonces la solución más concreta sería la opción 2. Entonces las opiniones, lo que se refiere a esta transparencia con opiniones es, hay una opción más eficiente que es la 1 y es una opción más segura que es la 2. Uno deberá optar. Si ustedes preguntan mi opinión personal, y lo que voy a decir es mi opinión personal, no tienen por qué hacer como yo digo, yo prefiero la opción más eficiente porque trato de controlar la seguridad a mano teniendo en cuenta esto que acabo de decir, que nulo y no nulo no se pueden comparar.
Pasemos ahora a analizar las relaciones ternarias, que es otro caso en el cual teníamos que ejemplificar. En el caso de las ternarias, en general las relaciones son muchos a muchos, como lo muestra este ejemplo. Un empleado cursa una materia en un aula, bueno, hubiera quedado mejor si hubiera puesto alumnos en vez de empleado, ahora que veo el ejemplo, pero un empleado cursa materias en aulas, de manera que un empleado cursa una o varias materias en una o varias aulas, en un aula cursan uno o varios empleados una o varias materias, y una materia puede no cursarla nadie o la pueden cursar varios en muchas aulas. Un ejemplo clásico que habíamos puesto ya anteriormente. En este caso, cada tabla genera una entidad, ¿sí? Empleados, aulas y materias generan una entidad cada uno con el mismo criterio que usamos siempre. Y como en este caso la relación cursa es una relación muchos a muchos, por eso digo, en general las relaciones ternarias terminan siendo muchos a muchos, esta relación se convierte en una tabla, ¿sí? En la tabla cursa, donde tengo ID cursa como clave primaria, ¿sí? Como autoincremental, y tengo cada una de las claves foráneas que corresponden a cada una de las claves primarias de las tres tablas que juntan: ID empleado, ID aula y ID materia. Otro ejemplo para analizar es el caso de las recursivas. En este caso es una relación recursiva con cobertura parcial de ambos lados. En general, una relación recursiva se trata igual que si fuera una relación binaria, porque de hecho es una relación binaria. La relación binaria puede ser muchos a muchos o uno a muchos, con cobertura total o parcial. Entonces se aplica la misma regla que si fuera una binaria. Ahí lo dice la transparencia claramente. En este ejemplo es parcial del lado de 1, entonces podrá ser que E jefe se transforme o no en tabla. La opción 1, que es generando un atributo nulo, tengo que el empleado tiene un ID de empleado, un nombre, un DNI, un legajo y una fecha de nacimiento. Y lo que yo necesito es el código del jefe. El código del jefe, en definitiva, es el ID del jefe en la tabla, misma tabla empleado. Entonces, lo que voy a tener es un atributo que voy a poner acá, que lo voy a llamar ID jefe, que va a ser en definitiva un atributo por el cual voy a tener integridad referencial respecto del ID empleado. Es un caso atípico, es difícil de ver, pero cuando lo entienden van a ver que es similar a lo que vimos antes. Entre ID jefe y ID empleado, entre los dos atributos de la misma tabla, hay integridad referencial. Lo que pasa es que el ID jefe referencia al ID de un empleado diferente al del cual yo parto. Yo digo, este empleado es García, tiene como jefe al ID 14. Si voy a ver el 14 es Gómez y es otro empleado que va a ser el jefe de García. En definitiva, lo que yo estoy trayendo en ID jefe es una clave foránea que en otra tabla, en este caso es la misma tabla, la tabla empleados, el ID empleado es clave primaria. ¿Por qué? Porque entre ID jefe y ID empleado hay integridad referencial. Si yo lo trabajara como la opción 2, que no quiero crear un atributo nulo, entonces voy a tener el empleado, con el ID empleado, el nombre, el DNI, el legajo y la fecha de nacimiento, y otra tabla es jefe. En esa tabla de jefe voy a tener el código del empleado y el código del jefe. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta acá es que ID empleado tiene integridad referencial con ID empleado de empleados. ¿Por qué? Porque referencia al empleado. Y ID jefe también tiene integridad referencial con un ID empleado que no va a ser el mismo. O sea, ID empleado y ID jefe siempre van a tener valores distintos. Uno referencia al empleado y otro referencia a quién es el jefe. El último caso para contarles es el caso de las relaciones uno a uno, que ya lo dijimos varias veces, las relaciones uno a uno no son las más usuales, aparecen muy de vez en cuando en un modelo, y lo que dice es que una tupla de una tabla está relacionada con otra tupla de otra tabla y viceversa. La existencia de uno está correlacionada con la existencia de otro. Y el ejemplo de facturas y remitos fue el que habíamos puesto en alguna clase anterior para poder mostrar este caso. Un elemento de remito solo existe a partir de una factura. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en este caso es, la solución más efectiva es crear una sola tabla, que es la tabla facturas, donde tengo el ID de factura, el tipo, el número de factura, la fecha, el monto total, todos los atributos de factura que acá no puse, pero ustedes lo podrán imaginar, y además asociado
todos los atributos de remito. Yo en este caso puse el número de remito y la fecha del remito. ¿Eso qué significa? Que en vez de crear dos tablas, como la mera existencia de factura hace que a veces aparezcan los remitos, yo pongo todo junto. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una tupla, tengo los datos de la factura y eventualmente los datos del remito. ¿Por qué digo eventualmente? Porque puede ser que una factura no tenga remitos. En ese caso, el número de remito y la fecha de remito deberían aceptar valores nulos en el caso de que no haya. ¿Sí? Es el único caso donde se genera una tabla donde no se genera una tabla a partir de una entidad, porque en este caso remito no es necesario que se convierta en tabla. La última parte que nos queda para ver de los conceptos de modelado tienen que ver con restricciones. Cuando nosotros definimos el modelo establecemos muchas restricciones. Fíjense que acá hay definidas 3, en las transparencias siguientes va a haber más. Y lo que están estableciendo estas restricciones son cuestiones que el modelo debe cumplir y cuestiones, algunas de ellas muy naturales respecto de los conceptos que ya sabemos desde el primer año. Restricción de dominio. Especifican que el valor de cada atributo debe ser un valor atómico del dominio de A. ¿Qué quiere decir eso? Si yo defino que un atributo es integer, lo que puede contener son números sin comas. Si yo defino que el atributo es real, puede tener números con comas. Si yo defino que es un string, no van a ser números, van a ser caracteres alfanuméricos. Entonces, el dominio de cada atributo está estableciendo una restricción importante respecto de lo que yo puedo poner. El único comentario importante en este punto de los dominios es que para las bases de datos, para los DBMS mejor dicho, y las bases de datos que subsecuentemente nosotros diseñamos, existe un dominio diferente al que tienen los lenguajes de programación, que es el tipo de dominio fecha. ¿Sí? Ya vamos a hablar de él más adelante. Un tipo de dominio fecha tiene la característica de guardar una fecha con algún tipo de formato, que insisto, ya vamos a discutir, pero que es natural. Yo no tengo que pensar la fecha como día, mes, año guardadas por separados en un registro para tener esa información, sino que la fecha está manejada de una manera integral, de manera tal que si yo comparo si la fecha A es menor que la fecha B, lo puedo hacer directamente y no necesito estar comparando si los años son iguales, si los meses son iguales, etc. ¿Sí? Restricciones de clave. Cuando yo defino que un atributo es clave, ¿sí? Evita que el valor tenga valores repetidos, si es clave obviamente primaria o candidata o unívoca, ¿sí? Que la clave no puede repetir el valor, es una restricción intrínseca al concepto de clave. Restricciones sobre valores nulos, si yo digo que un atributo no puede tomar valores nulos, pues básicamente tiene que tener un valor para poder ser ingresado. Si yo no le pongo valor, no se va a poder ingresar. Siguiendo con los conceptos de restricciones, una restricción de integridad dice que ningún valor de clave primaria puede ser nulo, no podemos ampliar, ningún valor de clave unívoca puede ser nulo, ¿sí? Cualquier elemento que sea clave no va a admitir valores nulos. ¿Por qué? Porque es una restricción de integridad planteada. Otra condición de integridad planteada es la integridad referencial, que es un concepto que vimos hace algunas transparencias. Se especifica entre dos relaciones, ahí la palabra relaciones es sinónimo de tablas, entonces se especifica entre dos tablas y sirve para mantener la consistencia de tuplas de esas dos relaciones tablas, ¿sí? Establece que una tupla de una tabla que haga referencia a otra tabla deberá referirse a una tupla existente en esa tabla, ¿sí? Y ahí está asociado el concepto de clave foránea, que está representada por un atributo en una relación que en otra es clave primaria. O sea, es un concepto que ya habíamos visto y lo estamos repasando. Las operaciones de altas, bajas y modificaciones, no así la de consulta porque no alteran el contenido de la base de datos, pueden generar violaciones a las restricciones anteriores. O sea, violaciones a las restricciones anteriores. Un alta puede violar el valor nulo para una clave, repetición de la clave, violación de integridad referencial, restricciones de dominio inaceptado. Si se viola la regla, la operación se rechaza. O sea, si yo intento dar de alta una tupla que tiene un valor nulo para un atributo que no lo acepta, la operación no se hace. Si yo le pongo una fecha a una, vamos a ir al revés, si yo le pongo un string a un atributo que es fecha, se rechaza. ¿Sí? Si se viola la integridad referencial, se rechaza. La baja también puede violar la integridad referencial, ¿sí? Borro una materia en la cual he inscrito alumnos, eso no se acepta.
se viola la integridad referencial, la operación se rechaza, y la modificación también puede violar cualquier operación. Yo puedo modificar un atributo que es string, o que es integer, y le puedo poner un string, o un string que le puedo poner un integer, o lo que sea. Cualquier modificación inaceptable es rechazada.